Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, ya le decía yo que de pronto yo he advertido algunas cosas que me llaman la atención acerca de este juicio que se está siguiendo en los Estados Unidos a Genaro García Luna, después de que se dijo que había millones de páginas y que tenían testimonios muy diversos. Bueno, pero el que es un experto en estas cosas es el maestro Ernesto López Portillo, así que ya me callo yo y le pido que nos dé su punto de vista. Maestro Ernesto López Portillo, coordinador del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días, Ernesto, como siempre, un privilegio tenerte con nosotros. Al contrario, Ricardo, muchas gracias. Buenos días. Ernesto López Portillo, ¿qué te ha parecido? ¿Qué más te ha llamado la atención acerca de la forma en que se ha venido llevando el juicio a Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, allá en los Estados Unidos? Hemos estado llamando la atención, Ricardo, sobre un ángulo que se habla muy poco de esto o nada en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, las redes digitales, y le llamamos la espectacularización, la construcción del espectáculo político en torno a este tipo de juicios que llegan a amplísimas audiencias y que parecen algo así como narrativas, relatos de películas de Hollywood, en donde se supone que hay malos y buenos. Y entonces las audiencias y los medios de comunicación les produce una enorme rentabilidad seguir estos juicios. Y nos olvidamos de dos cosas, Ricardo. Primero, ¿para qué sirve el juicio más allá de la posibilidad de condenar a la persona que está bajo proceso? Sí. ¿Para qué sirve el juicio respecto a una política de drogas, una política prohibicionista de las drogas, que las personas que más la han estudiado desde hace ya décadas han podido documentar, Ricardo, que no cumple lo que promete en ningún sentido, porque no reduce la producción, el tráfico, el uso de drogas, y por el contrario, esta política de drogas produce enorme rentabilidad a las élites privadas y públicas que están confrontadas precisamente por la prohibición. Es decir, es una política que lo que más produce son dos cosas, Ricardo: dinero y violencia. Sí. Segundo, que tampoco parece relevante en medio del espectáculo, es la descomposición institucional que está en la base o detrás de estos comportamientos de redes delictivas que se asoman, Ricardo, en estas narrativas. Por unos días vemos a personas que han dedicado su vida a la delincuencia organizada relatando lo que podría ser sus prácticas cotidianas en la disputa por mercados ilegales. Escuchamos relatos que parecen inverosímiles de la manera como se produce, se negocia, se disputa el negocio de las drogas ilegales y toda la riqueza, Ricardo, la enorme riqueza que produce el negocio. Pero además escuchamos al menos un poquito de lo que sería el uso de las instituciones del Estado en el entretejido criminal. Y entonces estos dos temas, Ricardo, en medio del espectáculo, el tema de una política de prohibición de drogas que lleva 50 años, exactamente ha cumplido 50 años desde que
el entonces presidente Nixon declaró la guerra contra las drogas en el 71. No se dice nada respecto al fracaso de política de drogas, que por cierto, Ricardo, el presidente Gustavo Petro de Colombia ha roto todas las reglas recientemente, llamando a una reconstrucción de un acuerdo global, a un nuevo acuerdo global frente al problema o al fenómeno de las drogas, precisamente por la violencia que Colombia ha vivido, contando centenas de miles de homicidios violentos a lo largo de las últimas décadas. Y segundo, pues el juicio terminará, Ricardo, el juicio terminará, y no nos vamos a hacer cargo de una narrativa formal, oficial, de un diagnóstico que debiera construirse auténtico, sólido, profundo, serio, de cuál es el estado de estas instituciones a nivel federal, estatal y municipal, en México, ciertamente, pero también en Estados Unidos. Así que los juicios, un juicio como este, Ricardo, probablemente visibiliza algunas cosas, pero esconde muchas más de lo que deberíamos estar observando, discutiendo y al menos tratando de recomponer, Ricardo. Una doble pregunta, maestro. Sí. ¿Tú tienes la impresión de que Genaro García Luna fue ya declarado culpable, aún antes de que iniciara el juicio? ¿Y coincides en esta encuesta que se acaba de publicar por el diario El País y la empresa Encol, en que el presidente Felipe Calderón debe también ser investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico? Mira, lo primero pareciera que sí, pareciera que hay una culpa anticipada, pero cuidado, porque los juicios tienen métodos, los juicios son diferentes en Estados Unidos y en México respecto al valor de los indicios y el material probatorio. Entonces no me anticiparía, aunque mediáticamente pareciera que no hay duda de la responsabilidad penal de García Luna. Vamos a ver, Ricardo. Y lo segundo te lo voy a contestar así. Hay dos responsabilidades que debieran indagarse en la presidencia de la República si un secretario, si un miembro de un gabinete habría estado en actividades sistemáticas en un tejido delictivo. Por supuesto que habría dos responsabilidades que habría de indagar el jefe del Ejecutivo. La responsabilidad penal por la acción o por la omisión respecto a conductas delictivas de un miembro destacadísimo de su gabinete, pero también la otra responsabilidad, de la que también hablamos muy poco, que es la responsabilidad política. Entonces, por supuesto que sí, Ricardo, tendría que ser una investigación imparcial, profesional, transparente. No sé si eso puede existir en este país, pero me parece absolutamente incomprensible, inaceptable, fuera de toda lógica, pensar que el jefe de Estado, en este caso Felipe Calderón, estaría completamente al margen de cualquier valoración, insisto, por conductas de acción o por conductas por omisión asociadas al secretario, a quien más, por cierto, se le dieron recursos para supuestamente trabajar a favor de nuestra seguridad. Nunca se olvide, Ricardo, esta enorme paradoja. Está asentado en un juicio la persona a la que más recursos se le han dado en la historia moderna de este país para darnos seguridad pública. De ese tamaño el absurdo y la contradicción, Ricardo. Maestro querido, ¿algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado? Pues que ojalá que los juicios mediáticos se convirtieran en palancas de reforma estructural del Estado. Cuando sabemos todo lo que sabemos y vemos la posibilidad de este tamaño de putrefacción, de descomposición institucional, pues aquella persona que piense que las instituciones son otras,
sin que se hayan hecho las reformas adecuadas en los mecanismos de control interno, externo, disciplinario, en el servicio civil de carrera de los funcionarios, etcétera, en todo el diseño institucional. Quien piense que eso no es necesario después de estos indicios o de estas evidencias que tenemos enfrente, pues estaría cometiendo un grave error. Entonces, ahí está el juicio penal, nos faltan las grandes reformas que nos den instituciones civiles, profesionales, diferentes en la seguridad y la justicia, Ricardo. Maestro Ernesto López Portillo, coordinador del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, como siempre, mi aprecio y mi agradecimiento más sinceros. Te mando un abrazo, Ricardo. Ernesto. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días. Gracias, gracias. Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.